Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ernesto Villegas, ministro para la Cultura. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina. Un saludo para ti y para todas y todos. Primera entrevista que le realizo con este nuevo cargo, con esta nueva responsabilidad, y la primera pregunta que se me ocurre es saber a qué se debió este cambio, por qué su salida del Ministerio de Comunicación e Información, debido a que ha habido muchísimas especulaciones. Muchos dicen que fue producto de un video, que fue producto de una empanada. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si hubiera sido producto de una empanada, estaría en el Ministerio de Alimentación, pero... No, una empanada que salió donde no debió haber salido. Mira, Andrina, tú sabes cómo son los corrillos, y particularmente ahora en el tiempo de las redes sociales, ¿no? Que se presta para eso que tú has llamado especulaciones. Lo cierto es que todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción estamos a la orden del presidente de la República, que en cualquier momento puede disponer de los cargos que ocupan. Y en mi caso, pues ya hace más de un año recibí la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Comunicación e Información, y el presidente decidió un movimiento que es muy positivo: la creación de la Vicepresidencia de Comunicación y Cultura del gobierno bolivariano, a cargo de la cual designó a nuestro compañero Jorge Rodríguez Gómez. Es una muy acertada decisión que además le da al campo de la comunicación y la cultura una jerarquía que va a redundar en avances significativos en la promoción de todas las manifestaciones culturales, para la realización de lo que el presidente ha denominado una revolución de la cultura. Por supuesto, de la mano del campo de la comunicación, en el que, digamos, Jorge y yo tenemos una ya larga relación de trabajo en conjunto, de modo que esto va a ser muy positivo tanto para la comunicación como para la cultura. Pensar en cultura en momentos tan complicados como los que vive el país luce un poco complicado, ¿no? Pensar en manifestaciones folclóricas, en expresiones y movimientos culturales, cuando la gente lo que está pensando ahorita es en qué comer y sobre todo las perspectivas que hay de lo que va a suceder en las Navidades venezolanas, con un escenario de hiperinflación que se ventila y con una realidad de la economía que está permeando a todos los niveles. ¿Cómo piensa asumir este desafío? Mira, por fortuna he tenido el privilegio de recibir este ministerio en puertas del más grande evento cultural del año en Venezuela, que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se está desarrollando en este momento en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la UNEARTE, en la Plaza de los Museos, en el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias. En ese espacio, que es un eje cultural importantísimo, está en este momento, a esta hora en que están centenares, incluso miles de personas en sus momentos picos, encontrándose, dándose un abrazo con ese bien cultural que es el libro. El libro como espacio para nutrir el espíritu, para acercarte a la literatura, la poesía, la historia, el periodismo, pero además también como excusa, Andrina, para oxigenarte. No te imaginas lo maravilloso que es, te invito a que vayas, el poder pasearse con libertad por esos espacios y solamente leer y mirar las portadas de los libros, encontrarte con gente que tenías mucho tiempo que no veías, o conocer a personas, autores, participar de las charlas, los foros. De verdad que resulta oxigenante. Es un ¿Cuál es la novedad de la bálsamo. feria? ¿Cuál es la novedad de la feria y qué títulos se estarían presentando? Tenemos varios títulos nuevos, tanto de editoriales públicas como del sector privado. Tenemos la presencia de escritores de otros países, las embajadas, por ejemplo, de Rusia, China, Ecuador, Corea. Tenemos también además la presencia de editoriales que nos traen novedades, como la del profesor Vladimir Acosta, que se va a presentar el día de hoy. Yo mismo he escrito un libro antes de desempeñar funciones de ministro, ni de Comunicación ni de Cultura, que había venido armando con unas entrevistas al comandante Chávez. Lo voy a presentar la tarde del miércoles. Están todas y todos invitados en la sala Alberto Rodríguez Carucci, que es nuestro escritor homenajeado. Es un gran escritor venezolano con una investigación ya muy larga sobre temas de la literatura prehispánica. Y tenemos un mundo cultural efervescente, Andrina, que va más allá de las coyunturas, de las circunstancias que pueda vivir el país. Más bien yo diría lo contrario. En momentos de dificultades, de esos intentos de ahogo económico que hay contra el pueblo venezolano, la cultura es un mástil
tú te abrazas de la cultura. Por ejemplo, ahora que estamos en puertas de nuestras Navidades, de nuestras tradiciones, lo más importante son los niños y el ambiente, el clima navideño, el amor, el compartir, que es propio de estos tiempos, es muchísimo más importante que las cosas materiales que nosotros de pronto resentimos. Ese es alimento para el espíritu y ese alimento no nos puede faltar. Puede haber abundancia en otras cosas, pero si no hay alimento para el espíritu no somos nada. El presidente anunció el día de ayer una lucha contra el bachaquerismo y muchos asocian a estas oleadas y luchas contra la especulación también con el fenómeno del desabastecimiento posible que pudiera venir después. ¿Cómo garantizar que esto no sea así? ¿Y cómo garantizar que no existan otros fenómenos y otros efectos de acaso? Mira, yo no soy experto ni vocero en el área económica, ¿no? Pero en buena medida, y también es un asunto cultural, la economía se desenvuelve con base en las expectativas. Si nosotros sembramos incertidumbre, sembramos expectativas negativas, pues estamos abonando a que las cosas salgan mal. Nosotros tenemos que tener fe y confianza en que vamos a superar las dificultades materiales que hoy tenemos. Y una de las maneras de hacerlo son, digamos, tiene que ver con esto que estamos hablando, el tema cultural. Nosotros tenemos en todo el territorio nacional una cantidad importante de manifestaciones culturales que tenemos que respaldar, apoyar más allá de las circunstancias económicas que tenga el país. No podemos sacrificar eso que es lo más valioso, que es nuestra identidad. Hay pueblos del mundo que han pasado por circunstancias difíciles, terribles, por ejemplo en Europa. Miremos lo que fue toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los efectos de la posguerra. Y aún así, con esa devastación que trajo aquí a este país, a oleadas de italianos, oleadas de portugueses, oleadas de personas de diversas nacionalidades. Esos países no abandonaron su cultura y son muy celosos de su cultura. Dígame tú lo que le pasó a Francia, ocupada por el nazismo, que, digamos, causó estragos, pero los franceses son muy celosos de su cultura frente, por ejemplo, al predominio de la lengua anglosajona. Ellos tienen una defensa muy ardorosa de la francofonía. Nosotros tenemos que mirar esa realidad, porque más allá de las circunstancias materiales, insisto, tenemos unos valores, unos lingotes culturales que tenemos que cuidar. Ministro, ahora que hace referencia a Europa, precisamente el día de hoy la Unión Europea estaría definiendo sanciones a Venezuela. Se habla de la posibilidad de embargo de armas y otras sanciones a funcionarios, y usted también recientemente fue ingresado en la lista de sancionados por Estados Unidos. ¿Qué opinión le merecen estas determinaciones internacionales que hoy están cayendo sobre Venezuela? Mira, en cuanto a lo personal, pues ya yo mandé a hacer un cuadrito con la información sobre las referidas sanciones. Ojalá me notifiquen oficialmente, porque también lo quiero montar en un cuadrito. Porque hasta para ahora mí no es significa oficial. Yo no he sido notificado, pero en todo caso, pero digamos usted que tiene, desde el punto usted de vista tiene visa, político, usted tiene algunos bienes en Estados Unidos que pudiera poner en riesgo a partir de esta decisión. A mí que me registren, como dicen coloquialmente. Ahora, tengo una visa vigente tipo I de periodista, pero yo he viajado a los Estados Unidos a hacer mi trabajo como periodista. Imagino que eso ya no tiene vigencia. No extrañaré a Mickey Mouse, no necesito de Mickey Mouse, no necesito viajar a los Estados Unidos, no tengo ningún bien por allá. Si alguien, digamos, hallara algo, se lo regalo absolutamente, porque, digamos, no soy de los chantajeables en todo caso con esas cosas. Pero más allá de la cuestión individual, se trata de un asunto nacional. El hecho de que pretendan amedrentar a un país, amedrentar y causar un daño a toda la nación, porque esta es una de las formas de encubrir lo que realmente está sucediendo. Si fuese por los casos individuales, como decía el libertador Simón Bolívar, yo bajaría tranquilo al sepulcro, porque si es un asunto con Ernesto Villegas y delante está el interés de la patria, bueno, que se sacrifique el individuo. Pero se trata el paquete de unas acciones que le están costando muy caro al pueblo venezolano. Estas acciones injerencistas de parte de potencias extranjeras tienen traducción en las dificultades que tiene el país para pagar su deuda externa, por ejemplo. Teniendo los recursos, hay que hacer maromas financieras para poder utilizar el entramado financiero que permita pagar la deuda. El proceso de refinanciamiento que ha sido tan cuestionado y que algunos especulan y se alerta sobre la posibilidad de que Venezuela caiga en default. ¿Qué opina usted de esto? Mira, las maromas que tiene que hacer el país desde el punto de vista financiero para pagar las importaciones de alimentos, las importaciones de medicinas, toda la alteración que eso significa para la vida cotidiana de las venezolanas y venezolanos, eso no tiene ningún precio, porque es una especie de castigo que se le pretende aplicar
a la nación venezolana para tratar de descarrilarla y de influir en asuntos que solamente deben decidir los venezolanos. Nosotros como venezolanos tenemos nuestras diferencias y tenemos la posibilidad de resolverlas en forma independiente. No tienen por qué venir un gobierno extranjero a imponernos decisiones. Ya este país en 1902 fue bloqueado por potencias extranjeras. Recordemos el bloqueo de las potencias europeas. Esos anuncios que hoy se hacen desde Europa recuerdan aquellos acontecimientos y despiertan en los venezolanos una fibra muy sensible, que es el de la defensa de nuestra soberanía, la defensa de la patria. No, pues que les está saliendo mal la apuesta. Cada vez que dan un paso en esa dirección, lo que hacen es afianzar más la resolución de este pueblo a no dejarse chantajear por potencias extranjeras. ¿Qué se espera de la discusión del Consejo de Seguridad de la ONU, que también debería llevarse a cabo en las próximas horas? Mira, Endrina, los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Si ellos quieren seguir los factores de la política internacional distrayendo con el tema de Venezuela, les sale el tiro por la culata. Mira la entrevista que ayer comenzó a publicarse, a difundirse, del colega periodista español Jordi Évole, al presidente Nicolás Maduro. A mí me correspondió como ministro de Comunicación hacer las coordinaciones para realizarla. Pues bien, esa entrevista muy mordaz, por utilizar un adjetivo, pues pretendía mostrar al presidente Nicolás Maduro acorralado, en posición de minusvalía. Y resulta que en España se está dando en este momento un debate sobre las propias realidades españolas que se contrastan con las venezolanas por la mordacidad del periodismo frente a estas y la complacencia frente a las otras. También y porque las condiciones de vida de los españoles que tienen sus propios asuntos, digamos, ocupan menos espacio en la prensa que las que nos atañen a los venezolanos. Ministro, también en este escenario, sobre todo haciendo referencia a España, se hizo oficialmente o de manera informal, perdón, una denuncia de que la trama rusa estuviera utilizando cuentas chavistas para acentuar la crisis en Cataluña. Usted estuvo tuiteando mucho al respecto. ¿Qué piensa sobre esto? Bueno, sobre ese tema en particular lo que hice fue retuitear algunas cosas, pero son excusas, Gendrina. Están, digamos, convirtiendo a Venezuela en una especie de pretexto o de comodín para salir de sus propios conflictos. Ahorita en el mundo hay grandes conflictos y utilizan el tema de Venezuela como una hoja de parra para tratar de tapar sus propias cosas impresentables. Ahora, mientras eso pasa en Venezuela, no se detienen las expresiones cotidianas de las venezolanas y venezolanos en medio de dificultades que nadie niega y también en medio de unas grandes potencialidades. Hoy mismo yo invito a todas y a todos, acérquense a la Feria Internacional del Libro, que desde el día 9 pasado hasta el próximo 19 está abierta para todas y para todos, y allí van a ver una Venezuela que no se amedrenta, que no se detiene, que no se achicopala, y que si de pronto entre sus integrantes hay alguna gente que está abrumada, que se siente mal, que de pronto todas esas noticias que tú me has mencionado la ponen de mal humor o la llenan de incertidumbre, allí se va a encontrar una Venezuela buena, una Venezuela que trabaja, una Venezuela que tiene grandes expectativas y gran confianza que vamos a superar esas dificultades. El mundo al final se va a dar cuenta, van a tener que darse cuenta de que es mal negocio seguir enfocando sus luces hacia Venezuela y olvidar sus propios problemas. Le pasó a Rajoy, tuvieron meses y meses y meses mirando hacia acá y resulta que tenían tremendo rollo en casa. Ministro, se nos agotó el tiempo, pero me refiero a Cataluña, ¿no? Brevemente quisiera conocer su impresión acerca de lo que pudiera suceder este 15 en el llamado a diálogo que se ha hecho. La MUD sacó un comunicado de que si no asisten los países o los cancilleres de los países que ellos consideran como garantes del proceso, ellos no asistirían. ¿Qué opina acerca de esto? Mira, el diálogo es inevitable. Podrán poner excusas y pretextos aquellos que, digamos, tienen una doble moral frente al tema, que de pronto en privado se manifiestan favorables a esta salida, tú hablas con ellos y son personas que se expresan de manera razonable, pero cuando les prendes una luz como esta y tienen que hablarle a sus propios seguidores, entonces se vuelven unos radicales, extremistas y talibanes. Pero en privado son más razonables de lo que aparecen en televisión. De modo pues que yo confío en que sortearán con éxito estas dificultades que su propio discurso les ha creado, porque tienen que responder a una clientela política que está muy, digamos, radicalizada por la propia acción de la dirigencia opositora, pero que cuando le apagas las luces y comienzas a sentarte, empiezan a responder de manera más civilizada. Yo confío en que, digamos, la faceta civilizada de la oposición venezolana, que es mucho más íntima que pública, se imponga. Ernesto Villegas, ministro para la Cultura, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Te invito a la feria, Enrique. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes, milagros.